y esta vez ya estamos pues con nuestro bloque regional Ancash. Hablamos de petróleo la semana pasada, hoy día vamos a hablar de COVID. Y veamos y desnudemos un poco las cifras reales de lo que ocurre en Ancash con el COVID. Primero vamos a ver en este primer gráfico un informe que hizo Financial Times hace creo 1 o 2 semanas nomás respecto a las cifras en el mundo de fallecidos por COVID. Y lo que ellos señalan, hay una extraña diferencia entre lo que registran las cifras oficiales de los países y lo que realmente estaría ocurriendo cruzando información con otras cifras. Este estudio ha determinado que el Perú, el número habitual de víctimas de muertes respecto a los años anteriores, es decir, han visto entre enero y julio cuántos murieron en el año 2018, en el año 2019 y el 2020. Y la diferencia entre lo que ocurrió en el 2018 y 2019 respecto a lo que hay en el 2019 en el mismo periodo es el más alto que ha existido en todos los países que han investigado ellos. Entonces, el número habitual de muertes es el más alto del mundo y esto evidenciaría, según Financial Times, un alto subregistro de víctimas. Es decir, hay un alto porcentaje de víctimas que serían COVID y no están siendo registradas como si fueran COVID y no están apareciendo en las cifras oficiales que dan los gobiernos. En el caso de Perú la situación es más grave y como le dije señala que es el país que más casos ocultos de muertes por COVID mantiene. Y no estoy diciendo que lo oculte a propósito, puede ser por cualquier razón, por desconocimiento, por no ordenar sus cifras, pero lo vamos a ver más adelante. En este gráfico lo que estamos viendo es el resultado de Perú nomás, y en Perú ha encontrado Financial Times que existen 40.100 víctimas de COVID hasta ahora, por encima de lo que declara el país. Cuando estaba el Perú indicando las cifras oficiales que habían 12.000 muertos, Financial decía, no señores, hay 40.100 víctimas de COVID en Perú, no hay 12.000. Y esto representa un 149% más de lo normalmente, de los fallecidos normalmente en el país. Es decir, es astronómica la diferencia entre lo que registran las cifras oficiales de muertos por COVID y lo que registran realmente los fallecidos en general. Es muy, muy alto y son cifras, pues, por ejemplo, si hay 1.000 muertos en un país en el año 2018, hay 1.000 muertos en el año 2019, y extrañamente en el 2000, apenas en julio, hay 2.000, esa diferencia de 1.000 es la que considera Financial Times que son muy posibles COVID, que no están siendo registrados como COVID. Entonces vamos a ver, aplicando la misma técnica que ha hecho Financial Times, pero con unos agregados adicionales, cuál es la situación de la región Ancash. Y para ello vamos a ver primero los primeros datos que tenemos. ¿Qué fuentes son las que se están presentando normalmente en el país? Se están presentando 2 fuentes normalmente. La fuente de fallecidos de DIRESA, la Dirección de Salud, la regional, y la fuente del MINSA, de la Mesa Situacional. Y ambas difieren. En el caso de Ancash, y vamos al gráfico, señala, mientras DIRESA, Ancash, señala al día 21, no, este está el día 19, si no me equivoco, sí, 19, que había 921 víctimas COVID. En el caso del MINSA, solamente decía que habían 613. Una diferencia muy fuerte de fallecidos. Y respecto al tema de casos que habían COVID, la situación también es la misma. Mientras el MINSA señala una cantidad muchísimo menor de casos, señalaba 10.529 casos, DIRESA Ancash señalaba que habían 16.123 casos. Como verán ustedes, existe un alto subregistro de casos y de fallecidos por COVID en Ancash. Pero veamos caso por caso. En el caso, el número de casos, vamos a ver en este gráfico, y se evidencia pues un subregistro de 5.594 casos COVID. Es decir, un 34,67% menos casos registra el MINSA de lo que registra DIRESA. Mientras el MINSA señala que hay 10.529 casos COVID en Ancash, DIRESA señala que hay 16.123 casos. Miren ustedes ese nivel de subregistro entre estas dos que son cifras oficiales. Una regional
y la otra es la que supuestamente debería concentrar todas las cifras, que es el Ministerio de Salud. Pero veamos también en el tema de fallecidos. En el tema de fallecidos, como vimos en el cuadro general, ocurre lo mismo. Se evidencia un subregistro de 358 fallecidos. Es decir, el 38,87% de fallecidos no están apareciendo en los registros de MINSA. Aparecen en DIRESA, pero MINSA no los registra. Miren ustedes, 358 casos al 21 de julio de este año. Pero veamos ahora, confrontemos con otras cifras oficiales que hay. En el país existe lo que es el SINADEF, Sistema Nacional de Defunciones, en la cual todos los médicos en el país registran los fallecimientos en los que ellos han participado. Todos registran e inclusive indican edad, todos los datos y el diagnóstico, la causa del fallecimiento, la causa probable de fallecimiento, ¿no? Si es que hay necropsia, bueno, sea la causa real de fallecimiento, y si no hay necropsia, la causa posible de financiamiento. Inclusive en esta información se indica los que fallecieron en casa, los que fallecieron en clínica, en fin. O sea, es bastante información muy voluminosa. Nosotros lo que hemos hecho es hemos extraído solamente lo que corresponde a ANCAS, y aún así es bastante voluminosa, y hemos encontrado que una diferencia sustancial, ¿no? Miren cómo ha crecido el nivel de registro de fallecidos en Ancash. En el 2018, según el Sistema Nacional de Defunciones, hubieron 3.220 muertos. En el 2019, 3.224. Y en el 2020, miren, a julio, estamos midiendo cifras a julio, enero, julio, en todos los casos. A julio tenemos 4.675 fallecidos según el SINADEF. Esto es más o menos lo que ha hecho Financial Times a nivel de todo el mundo. Y ha sacado la diferencia que hay entre el 2019 y el 2020 y ha dicho, estos señores no tienen explicación, no es lógico. Esos han fallecido por COVID. En consecuencia, forman parte del subregistro de fallecidos. Vamos a ver en el siguiente gráfico el tema de fallecidos, esta vez dentro del SINADEF, el Sistema Nacional de Defunciones. Y podemos apreciar que el total de 4.675 fallecidos a julio del 2020, no se ha hecho necropsia a 4.543, es decir, prácticamente a nadie se ha hecho necropsia, con lo cual no tenemos un diagnóstico seguro de cómo fallecieron esas víctimas. Y esto redunda más en el hecho de que la diferencia que hay entre muertos entre 2019 y 2020 serían COVID, que es cuando no se hacen necropsia. El 97% de los fallecidos registrados en SINADEF este año en Ancash no han tenido necropsia, el 97%. Solo el 3% han pasado por necropsia. Pero veamos ahora el exceso de fallecidos. ¿Cuántos fallecidos hay respecto al 2018-2019? Lo que hemos hecho, hemos medido la diferencia que hay entre el 2018 y 2019 en la cantidad de fallecidos registrados. Y entre 2018 y 2019 solamente 4 fallecidos más hubieron en el 2019 respecto al 2018. Pero cuando hacemos lo mismo 2019-2020, existen 1.451 casos de fallecidos adicionales a los que hubieron en el 2019. Es decir, en lo que va del 2020, SINADEF ha registrado un incremento de 1.451 fallecidos, por encima del diferencial de registro ocurrido en el mismo periodo en el año 2018-2019. Esto nos da una cifra que podría ser la cifra real de fallecidos en Ancash por tema COVID. Porque como no había necropsia, no tenemos la seguridad. Todos son diagnósticos probables, pero todos nos suman 1.451 casos, que sería la diferencia. Pero si pasamos al resumen, vamos a ver un cuadro resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Y vemos en el siguiente cuadro el nivel de subregistro de víctimas, de fallecidos, entre el MINSA, DIRESA, Ancash y el SINADEF. Y miren ustedes qué interesante, recordarán en el gráfico pequeño que ven ustedes en el margen superior izquierdo, lo que señalaba Financial Times a nivel nacional. Decía que tenemos 40.100 casos a nivel nacional y no los 12.000 que habían en ese momento, y que el subregistro es de 149%. Acuérdense, 149% a nivel nacional. Ahora veamos cómo va Ancash. Solamente si comparamos las cifras que registra el MINSA y las que registra el DIRESA,
el subregistro, es decir, la cantidad de víctimas, de menos víctimas que registra el MINSA respecto a lo que registra IRESA, estamos con una tasa de 38.87%. Es decir, el 38.87% de las víctimas que registra IRESA Ancash no se registran en el MINSA, en la mesa situacional. Si comparamos lo que registra el MINSA en su mesa situacional con el exceso de defunciones que vimos hace un rato en Ancash, realmente el subregistro sería de 157,7%. Ojo, a nivel nacional, dijimos, el estimado es 149%. Y miren la cifra tan cercana que nos da con este ejercicio que estamos haciendo. Con el ejercicio que hacemos, en la región estábamos superando el subregistro a nivel nacional según Financial Times, que solamente señala que es 149 a nivel nacional. En Ancash estamos por encima. En Ancash el subregistro sería de 157.7%. Es decir, MINSA no estaría considerando el 157.7% de las víctimas reales que habrían si comparamos con las cifras del exceso de defunciones que hay en SINADEF, el exceso 2020 respecto a 2019 me refiero. Pero vayamos más allá, hemos ido más allá de lo que ha hecho Financial Times. Hemos revisado los diagnósticos de fallecidos entre marzo y julio, que es el periodo COVID del 2020, y nos ha llegado una cifra sorprendente. Todos aquellos, como recuerden ustedes, no han pasado por necrosis, o sea, no hay un diagnóstico definitivo, hay diagnóstico probable. Y todos los que han fallecido por problemas respiratorios agudos, que están vinculados estrechamente al tema COVID, o que han tenido un presunto diagnóstico COVID, como lo han registrado los doctores a la hora de registrar presunto COVID, suman 1.711. Es decir, ni siquiera el exceso de 1.451 de víctimas de frío. Sería mucho mayor, 1.711 posibles víctimas en Ancash al 21 de julio. Y vayamos a ensayar ahora cuál sería el subregistro. Si comparamos lo que señala el MINSA en su mesa situacional con lo que señala SINADEF respecto a los diagnósticos con probable COVID, en realidad el subregistro es de 279%. Es espectacular, espeluznante el nivel de subregistro que habría si se hace un trabajo como este a nivel nacional. Y es lo que creo debería hacerse. No solamente mirar las cifras frías de cuál es el exceso. Si ustedes recurren, señores del MINSA, a los diagnósticos, las causas probables de defunción, se van a encontrar con esta sorpresa con la que nos hemos encontrado nosotros. En realidad es mucho más alto que el diferencial totalmente frío. Serían probablemente 1.711 las víctimas en Chimbote y no las 613 que señala el MINSA, ni las 921 que señala IRESA Ancash. Serían 1.711 víctimas en Ancash. Pero hemos ido inclusive más allá de esta cifra. Queríamos investigar si son tantas las víctimas en Ancash, si en Ancash llegan a 1.711, ¿dónde se está concentrando el foco de infección en Ancash? ¿Dónde está concentrándose la mayor cantidad de víctimas en Ancash? Y nos hemos dado con alguna sorpresa adicional. Hemos revisado las cifras de SINADEF de Chimbote y Nuevo Chimbote. Es decir, hemos revisado las defunciones en Chimbote y Nuevo Chimbote. Y miren ustedes la diferencia. En el 2018, en Chimbote y en Nuevo Chimbote sumados, existieron 1.045 fallecidos. En el año 2019 existieron 1.037 fallecidos, es decir, menos. Estábamos decreciendo el número de fallecidos en esta zona. Pero en el 2020 miren cómo se eleva. En el 2020 hasta julio el registro es de 2.192 fallecidos. Registro oficial, registros SINADEF, Sistema Nacional de Defunción. Miren, espectacular el crecimiento. Miren hasta dónde hay la cantidad de víctimas solamente en Chimbote y Nuevo Chimbote. Y solamente en estos casos comparando los periodos similares, es decir, entre marzo y julio, que son los periodos COVID. Miren, o sea, se registra, hay un subregistro tremendo, ¿no? Vamos a ver ahora sí el exceso de fallecidos. Y vamos a comparar los fallecidos que hubieron en la región que vimos al inicio de esta presentación respecto al exceso de fallecidos, que serían los probables fallecidos,
respecto a lo que representa los fallecidos en exceso en este periodo COVID en Chimbote y Nuevo Chimbote. Y miren ustedes, el epicentro de todo COVID en Ancash está en Chimbote y en Nuevo Chimbote. De los 1.451 casos presuntos COVID en la región, 1.155 fallecidos se han dado en Chimbote y Nuevo Chimbote. Casi todo el tema COVID en Ancash está enfocado, centralizado en Chimbote y Nuevo Chimbote. Esto debe llevarnos a una reflexión. Hemos visto imágenes, inclusive por televisión, cómo en Chimbote la gente camina por las calles de la mano, las multitudes, las aglomeraciones. Desde que se levantó la cuarentena, pasan 15 días para que se sientan los síntomas y para que se sienta realmente la enfermedad. Estamos ya en los días en que debería estar a punto de sentir todas esas víctimas, todas esas personas que se han contagiado luego de que levantaron la cuarentena. De lo que hemos visto en imágenes en Chimbote, lamentablemente creo que estas cifras se van a elevar sustancialmente. Deben haber muchísimos chimbotanos que están contagiados en este momento y sus síntomas comienzan a sentirse dentro de poco. Lamentablemente, eso va a llevar a que se eleve el número de víctimas en esta zona de Ancash de una manera exponencial. Y es muy delicado, y es que parece que en Chimbote, en Nuevo Chimbote al menos, no están tomando en serio el problema. No lo están tomando en serio y esto trae consecuencias. Si fueras tu vida solo, no interesaría. Pero si tienes familia, al menos piensa un poquito en tu familia y en los que vas a dejar atrás. Porque no puedes cometer esta atrocidad de salir y que esta cifra, por ejemplo, de 1.155 se convierta en 1 o 2 meses en más de 2.000 víctimas en Chimbote y que pase a ser y continúe siendo Chimbote el centro del COVID en toda la región Ancash. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en nuestra siguiente edición. Con más información siempre vamos a estar así como ahora, presentando gráficos, presentando estadísticas, porque nos gusta a nosotros sustentar nuestros dichos en hechos, en números, en cifras, para que ustedes se den cuenta de lo que ocurre y no para que les metan algún cuento por ahí. Vamos a hacer, por si acaso, seguimiento también a los niveles de ejecución de gasto COVID de las autoridades. Tenemos corriendo ya una encuesta de satisfacción o de popularidad de las autoridades. Incluimos congresistas, incluimos alcaldes e incluimos al presidente regional en Ancash. Estamos también corriendo una encuesta a nivel de medios de comunicación, qué medios de comunicación prefiere, qué horarios prefiere, qué tipo de herramienta tecnológica utiliza. En fin, mucha información, mucha data sacaremos de la región que esperamos la compartan porque es información que nosotros la hacemos abierta para que todo Chimbote se entere, para que todos puedan tener. Si alguien requiere de esta información, requiere de la presentación, no duden en comunicarse a nuestro número de WhatsApp que nosotros gustosamente le estaremos remitiendo toda la presentación. Esto fue todo por hoy. Nos vemos como siempre en Alerta Empresarial. Muchas gracias a Antena Televisión, a EKR de Televisión en Huaraz Caraz y a toda nuestra gente que nos sigue en redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, en fin. Hasta la próxima. Amigos, nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, agradeciendo siempre su gentil compañía y los invitamos también a seguirnos en redes sociales y agradecer también la sintonía de nuestros amigos de DKR y Antena Televisión. Nos vemos hasta la próxima.